Buenas chicos, ¿cómo están? Soy Sebastián. Hoy en día voy a estar explicando el euro USD, puntos extremos, puntos decisionales, ¿sí? Y cómo llegan o cuál es un válido punto decisional o no. Así que bueno, empecemos con una temporada de 4 horas con el euro USD. Como ven, a partir de este punto el precio venía con un bajista, ¿sí? Venía bajista. Entonces veamos, tenía un punto, un lower high que me genera un lower low, un lower high que me genera un lower low, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos para identificar bien un decisional o un punto extremo es marcar el primer bajo más bajo o el rompimiento de estructura. Entonces, a partir de esta zona tenemos este punto, me genera un bajo más bajo de esta zona y me causa un rompimiento de estructura. En este punto lo mismo, ¿sí? ¿Por qué es importante marcarlo? Porque el decisional, recuerden, es el punto IFC, es el que decide romper la estructura, ¿sí? Es el punto más cercano al rompimiento de estructura, es ese IFC con imbalance, igual que el punto extremo, ¿sí? Como saben, el mismo nombre lo dice, el punto extremo va a estar aproximado en el punto más alto, ¿sí? Donde inicia todo el movimiento, ¿sí? Y el decisional va a estar en un punto más cercano al rompimiento de estructura. Entonces, veamos, en 4 horas podemos notar cerca del punto extremo un IFC, ¿sí? Un IFC en el cual causó una reacción, ¿sí? Está causando reacciones de venta, ¿sí? Y fíjense que tenemos un IFC a partir de acá y esta zona tenemos imbalance, ¿sí? Entonces es un point extremo, ¿sí? Fíjense que además de eso, si tienen un poco más afilados los ojos, pueden ver que estos dos saltos, estas dos mechas, sí van a ser equal highs, indicando que hay no solo que arriba hay liquidez, sino que tenemos ineficiencia y tenemos el IFES extremo. Entonces, ese es el punto extremo, ¿sí? Entonces, veamos, vamos a obtener como un point extremo. Perfecto. Entonces, el decisional dijimos que es el que decide romper la estructura. Son los últimos compradores que deciden romper la estructura. Entonces el decisional, ¿sí? No es este, ¿sí? No es este, porque si bien estos son compradores, el que decide romper la estructura es este IFC, ¿sí? Que también está acompañado por mucho imbalance. Ven que todo esto es imbalance que el precio tiene que venir a cerrar en algún momento. Y fíjense que cuando el precio llegó a este punto decisional, genera un bajo más bajo. Entonces es un decisional válido, sí. Es el que decide romper esta estructura. Este último bajo más bajo, es un bajo más bajo, sí, este es el punto decisional. Entonces, recuerden, punto decisional es el que decide romper la estructura y punto extremos, justamente el IFC, donde están los últimos compradores, sí, los primeros que y en el punto extremo, están en el punto más alto. Entonces, arranquemos buscándolos, pueden estar en 4 horas o incluso en una hora, sí. Entonces vamos marcando la estructura, sí, a partir de esta zona y esta zona, el precio, nos tiramos una línea y busco una línea para acá y una línea para acá. ¿Por qué? Porque identificamos que en el punto más alto va a estar el point extremo y una vez que rompa esta zona y genere un bajo más bajo, vamos a tener el punto decisional, ¿sí? Entonces en esta zona tenemos una zona acá, podría ser una zona ahí y una zona acá, en donde el precio ya le saca liquidez, ¿sí? Ya llegó a este punto y generó un bajo más bajo, ¿sí? Entonces volvamos, el punto hizo otro retroceso y genera otro bajo. El punto, en este caso solo tenemos un punto extremo, en donde el precio no hay otro decisional, no hay otro IFC cercano. Entonces acá tenemos un punto extremo en donde el precio una vez que llega genera un bajo más bajo. Veamos acá. En este caso, seguramente en esta mecha vamos a tener algo, pero no se ve bien, no hay un IFC claro. Entonces lo que hacemos es bajar de temporalidad para ver qué podemos ver. Vamos a ir a una hora a ver qué vemos. En una hora podemos ver que el precio, saben, empezó en esta zona y terminó en esta zona más acá abajo, ¿sí? Pero el primer rompimiento estructural va a ser acá, ¿sí? El precio llegó en esta zona, terminó en esta zona. Si hasta esta zona el precio estaba alcista, entonces acá causa el BOS. Entonces de acá para acá arriba vamos a tener nuestros puntos decisionales y extremos. Entonces podemos ver que el precio tenemos un punto decisional, ¿sí? Y un punto
extremo acá, ¿sí? Entonces en este caso el precio llegó, rompe el decisional, ¿sí? Y llega a nuestro punto extremo. Lo mismo en esta zona. El precio en 4 horas en esta zona nos causa un bajo más bajo que esta zona, ¿sí? Termina en esta zona. Pero en una hora, una vez que mi precio me rompe, en este fractal, ¿sí? En este fractal es donde voy a estar buscando mi punto extremo decisional, en el punto más alto, en el punto más caro, porque recuerden que mientras más caro, ¿sí? Más caro vamos a estar vendiendo en esos puntos donde nosotros vamos a estar dando ventas. En este caso, ¿sí? Podemos tener un punto extremo y este no es un punto decisional. ¿Por qué? Porque si están más afilados, tenemos una mecha, otra mecha, otra mecha, otra mecha. Todo esto es liquidez, entonces nos indica que más arriba tenemos liquidez. En este caso el punto sí llegó un decisional, pero es un decisional de 5 minutos, recuerdo esta operación. Pero como estamos en una temporada, estamos tan atrás, el precio no me llega a ver dónde está el decisional, pero en este caso... Recuerden, no es un punto decisional, sino que vamos a tener acá un IFES extremo y por esta zona teníamos un punto arriba de los altos, un punto decisional. Veamos otra vez. Vamos a 4 horas. El precio nos deja un punto extremo, ¿sí? Me tiro una línea para saber dónde puede estar un punto decisional. En este caso no llega ni al extremo ni tampoco tenemos un decisional. Puede ser un decisional esta zona, pero ni así, porque seguramente no va a llegar acá. Con mucha seguridad llega hasta acá arriba. Una vez que el precio está acá, va a llegar al punto extremo. Pero en este caso no llegó a nada. Puede pasar y simplemente continuamos generando un bajo más bajo. En esta zona tenemos un punto extremo, ¿sí? Vamos a ver un OH porque no se ve claro si hay un punto decisional. Me tiro una línea, veo anterior al rompimiento. Entonces tengo mi IFS extremo y fíjense que acá tenemos un movimiento. Puede ser que acá el punto decisional estaba por esta zona. Creo que estaba en 15 minutos antes de generar el rompimiento de estructura. El punto decisional, claro, estaba en esta zona. Entonces el precio, fíjense que llega al decisional y genera bajos más bajos. Ok, entonces el precio genera bajos más bajos, ¿sí? Una vez que llega a esta zona, el precio genera un bajo más bajo que esta zona. Entonces, veamos. En una 8 en una 8 tenemos una mecha. Vamos a ir a 15 minutos para ver bien dónde tenemos el punto extremo y decisional. En este caso, solo podemos ver que tenemos un punto extremo. ¿Ven? No hay ningún punto decisional antes del rompimiento. Entonces, si tenemos mucho imbalance, ¿sí? A partir de acá tenemos mucho imbalance. Entonces, el precio tiene que venir a rellenar ese imbalance y llegar a nuestro IFS extremo. Entonces, fíjense que una vez que el precio llega, ¿sí? Una vez el precio llega a esta zona, nos genera bajos más bajos a partir de esta zona. Entonces, de nuevo me tiro una línea y veamos quién fue el que rompió. Y el precio, si bien inició en esta zona y terminó en esta zona, veamos que tenía mucha inyección en esta zona, ¿sí? El precio rompió acá y empezó en esta zona. Entonces, teníamos este punto, que es el que un punto decisional en este caso, porque el extremo podíamos tenerlo en esta zona. O un punto extremo de este movimiento, ¿sí? Del movimiento, si voy a 15 minutos, es un solo movimiento y no, solo tenemos un punto extremo, que era ese. Una vez que llega, baja, entramos en una acumulación. Significa que nuestros puntos van a ser menores a 15 minutos. Lo mismo acá. Si voy a buscar un punto decisional extremo, va a estar en 5 o en 3 minutos, porque es una acumulación más chica. Tengo que verlo más chico para encontrarlo. Entonces, veamos. Ahora en 5 minutos se ve claro que el decisional está en esta zona. ¿Sí? ¿Ven? El IFC ahí. Y el extremo seguramente en 15 minutos solo veíamos un punto extremo acá y en 5 minutos lo podemos encontrar. A partir de esta zona nos genera un bajo más bajo.
Y lo mismo, vamos buscando un extremo si hay un punto decisional por esta zona. ¿Puede venir un segundo? Acá lo mismo, en 4 horas, vuelvo 4 horas, voy a tener un punto extremo, ¿sí? Y un punto seguramente decisional en esta zona. Veamos, ya nos quedamos sin estructura, simplemente el precio de la última estructura para guiarnos era esta, ¿sí? A la izquierda y estos movimientos para ir guiándonos. Ahora en este caso tenemos que ir a temporales, ver más atrás qué va a ir rompiendo el precio para ir guiándonos, ¿sí? Pero ya es precio viejo, ¿sí? Son zonas muy viejas, entonces vamos, a partir de acá vamos a tener que ir guiándonos por el mismo precio, ¿sí? No es tan recomendable mirar puntos tan viejos, ¿sí? Sí como un punto de interés, pero no como rompimiento estructural. Entonces a partir de esta zona teníamos una zona acá, ¿sí? Y una zona por acá posiblemente, pero el precio llegó hasta esta zona. Lo que conviene hacer en movimientos así donde no podemos ver tan atrás, ¿sí? Ir viendo, operándolo con estructuras más chicas, de 15 minutos en adelante, buscar compras en estos niveles. Una vez que el precio genera un bajo más bajo, ver un BOS, e ir buscando compras hasta que el precio me transicione de nuevo a bajista, ¿sí? En esta zona el precio acá me genera un bajo más bajo y a partir de ahí ir guiándome con este último punto estructural, ¿sí? Porque este es acá cuando el precio me causa un rompimiento de estructura, ¿sí? Voy a ir a 4 horas. El precio en esta zona me causa otro rompimiento porque inicia en esta zona y termina en esta zona. Entonces vamos a tener al principio, como lo vimos, un punto extremo y un punto decisional en donde los dos nos dio reacciones a venta, ¿sí? Entonces en este caso generó un BOS, ¿sí? Pero obviamente tenemos un BOS, estamos buscando compras, es muy posible que en ciertos puntos, ¿sí? En puntos de interés donde todavía no se nos sacó liquidez, el precio vuelva a reaccionar para darnos ventas, pero con el propósito de llegar a donde, a ciertos niveles es donde vamos a estar comprando otra vez, esperando alto más alto. Porque recuerden que el primer BOS lo teníamos en esta zona. Bueno chicos, espero que les haya servido un poco, mostrar un poco rápido los puntos extremos y decisionales. Recuerden, es el IFC extremo, es donde están los primeros compradores y el decisional es el punto que decide, ¿sí? El punto que decidió romper mi punto estructural. Es el que él decide romper esta zona, ¿sí? Entonces siempre va a estar el más cercano. Recuerden que también tiene que tener imbalance como el punto extremo, ineficiencia y volumen. Bueno, espero que les haya servido y mucha suerte en su futuro strike.